Esta es la historia que tiene a personas de todo el país preguntándose qué le pasó a Emanuel Aro. Y ahora la policía dice que sus padres podrían estar mintiendo. Lo saqué del asiento del coche. Lo acosté y dije que podía preparar sus pañales. Alguien dijo hola y eso es todo lo que recuerdo. Este video de KABC muestra a su mamá hablando ante cámaras tras afirmar que fue atacada y su hijo secuestrado. Esto es lo que dijo el papá del bebé mirando directamente a la cámara. Quien quiera que sea llevado a nuestro hijo, por favor, devuélvanlo. Ahora las autoridades del sur de California no descartan un acto criminal y desconfían de los padres, ya que el niño de 7 meses sigue desaparecido y, según se informa, ya contrataron abogados. Estamos en el caso de Law and Crime. Soy Chris Stewart. Tengo nueva información sobre la búsqueda de Emanuel Harrow, de 7 meses. Hoy hablamos con una organización nacional sin fines de lucro y nos dijeron por qué dejaron de ayudar en la búsqueda de este niño de 7 meses. Hablaré de eso en un momento, pero primero hablemos de por qué las autoridades tienen dificultades para creerles a los padres de Emanuel. Foto del niño de 7 meses. Supimos su nombre el jueves por la noche. Su mamá llamó a la policía desde una plaza comercial y contó una historia aterradora sobre lo que, según ella, había pasado. Lo saqué del asiento del coche y lo acosté y preparé sus pañales. Y alguien dijo hola y eso es todo lo que recuerdo. Ese video es cortesía de KABC TV. El nombre de la mamá es Rebecca Harrow. Ella tiene ese moretón debajo de su ojo derecho. Ella dice que se hizo el ojo morado en este estacionamiento de un centro comercial en Yacaipa, California. Ella dijo que estaba ahí porque fue al partido de fútbol americano de su otro hijo el jueves por la noche. Necesitaban comprar algo en la tienda de artículos deportivos Big Five. En el estacionamiento, el pequeño Emanuel, de 7 meses, necesitaba un cambio de pañal. Y mientras hacía eso, alguien se le acercó y la atacó. Esto es lo que le dijo a KTLA. Iba a agarrar el pañal y alguien dijo hola. Y no vi nada. Después de eso me desperté aquí mismo en el suelo. Y no vi a Emanuel. Ahora ella dice que alguien se le acercó en ese estacionamiento y solo recuerda que le dijeron hola. Y lo siguiente que supo es que se desmayó. Dice que fue atacada y cuando despertó, el pequeño Emanuel ya no estaba. En ese momento, los agentes comenzaron a buscar en la zona. Esto está ocurriendo al este de Los Ángeles. Aunque esta historia, que sería la peor pesadilla para cualquier padre si fuera real, parece desmoronarse. El fin de semana, agentes del sheriff de San Bernardino informaron haber hallado inconsistencias en la versión de la mamá, Rebecca. Cuando la confrontaron, dicen que dejó de hablarles. Ahora, además de eso, la Fundación Uvalde para Niños, que es una organización nacional sin fines de lucro, aboga por los niños. Ellos ayudaban en la búsqueda de Emanuel cuando surgió la historia y ofrecían una recompensa. Pero a la luz de esta noticia de las autoridades, ya no están ayudando en la búsqueda. Lawandcrime.com contactó a la organización sin fines de lucro y esto nos dijeron, cito, estamos recibiendo información de que Emanuel ni siquiera fue reportado como visto en el partido de fútbol. La madre alegó que todos estaban ahí, como un informe de testigo ocular, que el moretón aparente de la madre, adquirido durante el ataque en el Big Five, de hecho, fue adquirido antes del incidente. Esperamos más confirmación de las autoridades. Todo esto, junto con nuestras notas anteriores, nos ha llevado a tomar nuestra decisión. Esto es lo que dijeron las autoridades el domingo. Los investigadores entrevistaron a varias personas, entre ellas los padres de Emanuel, Jake y Rebecca Harrow. En esas entrevistas, Rebecca fue confrontada por inconsistencias en su declaración y se negó a seguir. En este punto de la investigación, los investigadores no pueden descartar un acto criminal en la desaparición de Emanuel. Ahora, aquí está la casa donde Emanuel vivía con sus padres, según los registros judiciales en línea. Las cámaras de televisión vieron a los detectives investigando en la casa de Emanuel durante la noche. Y todavía estamos esperando una actualización hoy para saber si esa búsqueda encontró algo relacionado con este caso. La hija de 2 años de los Haro fue retirada de la casa, según KTLA.
Además, se reveló que Jake, papá de Manuel, está en libertad condicional. Fue condenado en 2023 por crueldad hacia menores. Eso estuvo relacionado con un arresto en 2018. Aunque las autoridades no descartan un acto criminal, esto ha despertado el interés del público por saber qué ocurrió. Parece que hay miembros de la familia de los Harrows que siguen apoyándolos. La abuela de Manuel habló con los medios locales. Ella dijo que la pareja es hogareña y ama a su hijo. No lo lastimarían. Agregó que Rebeca dejó de cooperar cuando las autoridades pidieron una prueba de polígrafo y su esposo le sugirió conseguir un abogado. Ahora, el papá de Manuel también lloró en la televisión, pidiendo ayuda al público para encontrar a su hijo. Incluso habló con quien, según su esposa, se llevó a su hijo. Esto fue lo que le dijo a las cámaras de KABC-TV. Quien haya tomado a nuestro hijo, por favor, devuélvanoslo. Jake Harrow, el papá, sigue en libertad condicional. Comparecerá el próximo mes en la corte por presunta violación de libertad condicional. No está claro si eso tiene alguna relación con la desaparición de su hijo. Otra cosa, revisamos el estacionamiento en Google Maps, donde Rebeca dice que fue atacada y donde Manuel fue llevado. Y parece que sí hay cámaras de seguridad en los costados de los edificios, pero hasta ahora no parece, o al menos no está claro, si alguien tiene información sobre el incidente que ella dice que ocurrió. El papá de Emanuel Aró, Jake, ha contratado a un abogado que dice que no representa a la mamá de Emanuel Aró, Rebeca, pero ese abogado está rechazando la idea de que Jake Harrow no está cooperando con la investigación. En breve les contaré lo que dijo ese abogado, pero antes les comparto las actualizaciones más recientes de las autoridades del condado de San Bernardino. Sabemos que los agentes ya confiscaron un vehículo familiar de la casa de Emanuel Aró. También se ha retirado a un niño de 2 años del hogar. Este es un video grabado por el investigador privado de personas desaparecidas, Steve Fisher, quien ha estado en el terreno en el condado de San Bernardino esta semana. Esta es la casa de los Harrow vista desde arriba. Steve se unirá a mí en un momento para hablar sobre lo que vio. Durante la noche, una bloguera en línea conocida como Abby Blaby habló con News Nation y contó sobre una conversación que, según ella, tuvo con la madre adoptiva de la media hermana de Emanuel, que ahora tiene 7 años. Nuevamente, esto fue en una entrevista en News Nation, esa bloguera hablando sobre la niña que ahora se llama Promise, una niña que ahora es ciega, que no puede hablar ni comunicarse, según ella. La madre adoptiva de esa niña es prima de la exesposa de Jake Harrow. En 2023, Harrow fue declarado culpable de crueldad infantil intencional. Eso según nuestros registros judiciales en línea. El Daily Breeze tiene una declaración jurada que indica que el bebé ingresó al hospital con costillas fracturadas. El incidente fue en 2018 y Harrow sigue en libertad condicional por ello. Esa niña, de nuevo, llamada Promesa, ahora tiene 7 años. Este caso no está relacionado con la búsqueda del joven Emanuel, pero son detalles relacionados con el papá de Emanuel y su historial criminal. No está claro qué le pasó a Emanuel Aró. Todo lo que tenemos de las autoridades es que todavía lo están buscando y sus padres han hecho esos ruegos en la televisión con la esperanza de encontrar a su hijo. Todo empezó en este estacionamiento el jueves pasado por la noche, cuando Rebecca Harrow dijo que fue atacada en Yacaipa, California, al este de Los Ángeles. Rebecca contó que llevó a Emanuel y luego fue a una tienda de artículos deportivos tras el partido de fútbol americano de otro de sus hijos. Necesitaban un protector bucal para regresar al partido de fútbol americano, pero Emanuel requería cambio de pañal. Entonces Rebecca dice que antes de que fueran a entrar a la tienda, tenía a Emanuel en el auto y que iba a cambiarlo. Dice que entonces escuchó a alguien decir «Hola», y eso es todo lo que recuerda. Dice que se desmayó. Cuando despertó, tenía un ojo morado y Emanuel ya no estaba. Corrió a la tienda para pedir ayuda, pero nadie había visto al niño. Llamó a la policía y luego salió en las noticias contando esta historia. Lo saqué del asiento del coche y lo acosté y dije que podía preparar sus pañales. Y alguien dijo hola y eso es todo lo que recuerdo. Ella contó eso a KABC-TV y luego a KTLA repitiendo la misma historia. Iba a agarrar el pañal y alguien dijo hola y desde entonces no vi nada más. Me desperté justo aquí en el piso.
La oficina del sheriff de San Bernardino informó inconsistencias en la versión de Rebecca, y cuando la presionaron, dejó de cooperar. Los agentes afirmaron que no podían descartar un acto criminal en la desaparición de Emmanuel Harrow. Por ahora, sabemos que los agentes registraron la casa de los Harrow. Dicen que tienen videos de vigilancia de la zona donde supuestamente ocurrió este incidente, pero no tienen la ubicación exacta de donde Rebecca dice que fue atacada. Jake Harrow contrató al abogado Vicente Hughes. Él está defendiendo a su cliente y dice que su cliente está cooperando con la investigación y dispuesto a dar una entrevista. Esto es lo que dijo anoche en Banfield en News Nation. ¿Por qué Rebecca y Jake han dejado de cooperar con la policía si están desesperados por encontrar al bebé y la policía también lo está buscando? De hecho, no sé de dónde salió esa declaración de que dejaron de cooperar. Hablé con los detectives ayer, ofrecí que Jake siguiera hablando con ellos. No me han informado de ninguna solicitud hoy para hablar con Jake. Yo no represento a Rebecca, eso debe quedar muy claro. Pero no me han pedido que presente a Jake. Me ofrecí a presentar a Jake. Entregaron todos sus dispositivos electrónicos y contraseñas voluntariamente. Eso es algo enorme que nadie ha señalado conscientemente. Hughes dice que la pareja pide al público ayuda para encontrar a su hijo. Él comenta que, como les confiscaron el auto, entregaron teléfonos y contraseñas y viven en un área remota, no pueden ayudar mucho en la búsqueda. Ese abogado fue muy claro en la entrevista. Él solo representa a Jake Harrow y no representa a Rebecca. Hay otra información sospechosa que ha salido a la luz sobre Rebecca y proviene de un informe de KTLA. Se informa que Rebecca pudo haber sido vista con ese ojo morado desde el 3 de agosto. La Fundación Uvalde para Niños, que es una organización nacional sin fines de lucro que aboga por los niños, estuvo ayudando con la búsqueda al principio, pero luego, cuando salieron a la luz las inconsistencias en la historia que Rebecca estaba contando, dicen que retiraron el dinero de la recompensa y los recursos de esa búsqueda. lawandcrime.com se puso en contacto con la organización sin fines de lucro, y esto fue lo que nos dijeron. No se reportó que Manuel estuviera en el partido de fútbol al que la madre dijo que todos asistieron. Según un testigo ocular, el aparente moretón de la madre, que supuestamente adquirió durante el ataque en el Big Five, en realidad lo obtuvo antes del incidente. Estamos esperando una confirmación adicional por parte de las autoridades. Todo esto, junto con nuestras notas anteriores, nos ha llevado a tomar nuestra decisión. Seguimos recabando información de las autoridades sobre el arresto de los padres del pequeño Emmanuel Harrow, de 7 meses. Ahora esto es una investigación por asesinato. Y este es un video de dron grabado por el investigador privado de personas desaparecidas Steve Fisher sobre la casa de Rebecca y Jake Harrow, hoy en Cabazón, California. Inicialmente, las autoridades dijeron que estaban realizando un operativo en la casa, pero poco después nos informaron que Rebecca y Jake Harrow fueron detenidos, acusados de asesinato. Al momento de esta grabación, los agentes dicen que continúan la búsqueda del pequeño Emmanuel Harrow, de 7 meses. Las autoridades publicaron esta foto del niño. La historia inició el jueves pasado por la noche, cuando la mamá afirmó que fue atacada y que su hijo fue llevado mientras lo cambiaba en el estacionamiento de una tienda deportiva a 20 minutos de su casa en Yacaipa, California. Lo acostaron y dijeron que su pañal estaba listo. Y alguien dijo, hola, y eso es todo lo que recuerdo. Rebecca lo mencionó en KABC-TV. Así habló Jake Harrow, su papá. Quien quiera que se haya llevado a nuestro hijo, por favor, devuélvanlo. En los días siguientes, mientras seguía la búsqueda de Emmanuel, los agentes detectaron inconsistencias en la versión de Rebecca Harrow. Dijeron que cuando la confrontaron sobre esas inconsistencias, ella dejó de cooperar con ellos. Los agentes dijeron que no podían descartar un acto criminal. Los agentes afirman que sacaron a un niño de 2 años y confiscaron un auto familiar. También ya habían ejecutado órdenes de cateo en esta casa. Así que hoy no está claro qué evidencia llevó a los agentes a hacer este arresto y estar seguros de que realmente estaban tratando con un asesinato. Jake Harrow tiene un abogado. Su nombre es Vicente Hughes. Hasta ayer, él aseguraba que su cliente era inocente y dispuesto a hablar con los investigadores. Esto dijo en Banfield de News Nation.
¿Por qué Rebecca y Jake han dejado de cooperar con la policía si están desesperados por encontrar al bebé y la policía también lo está buscando? No sé de dónde salieron esas declaraciones de que dejaron de cooperar, Ashley. Ayer hablé con los detectives y ofrecí que Jake siguiera hablando con ellos. Hoy no me han pedido hablar con Jake. No represento a Rebecca, eso debe quedar muy claro, pero no me han pedido que presente a Jake. Ofrecí presentar a Jake. Entregaron voluntariamente sus dispositivos electrónicos y contraseñas. Creo que eso es algo grande que nadie ha señalado. Conscientes. Hoy nos comunicamos con Hughes para obtener comentarios sobre el arresto de su cliente. Hasta el momento de esta grabación, aún no nos ha respondido. Fue claro en su entrevista, él solo representa a Jake Harrow. No representa a Rebecca, esposa de Jake, también acusada de asesinato. No está claro cuándo fue la última vez que se vio a Emmanuel. Esto es una parte muy importante de esta historia. Rebecca dijo que el niño estaba con ella en un partido de fútbol de su otro hijo cuando fue a la tienda de deportes donde afirmó que ocurrió el secuestro. Pero ha salido a la luz información que genera serias dudas sobre si eso fue cierto o no. La Fundación Uvalde para Niños, organización sin fines de lucro, apoyaba la búsqueda de Emmanuel. Al principio ofrecieron recompensa, pero la retiraron al saber que Emmanuel no estuvo en ese partido de fútbol. Y también hubo muchas preguntas importantes sobre el moretón que tenía Rebecca debajo del ojo, porque no es lo suficientemente reciente como para coincidir con la línea de tiempo que ella le dio a las autoridades y al público. Tenemos mucho de qué hablar en la búsqueda de Emmanuel Harrow. Al momento de esta grabación, Emmanuel sigue desaparecido. No se ha encontrado su cuerpo. Lamentablemente, los agentes no esperan hallar a Emmanuel con vida, ya que ambos padres fueron acusados de asesinato. Ellos piensan que el niño fue asesinado. Estas son las fotos policiales recién publicadas de Jake y Rebecca Harrow. Ambos han estado en la cárcel desde el viernes por la mañana en el condado de Riverside, California. La oficina del sheriff del condado de San Bernardino los arrestó. Este es un video que la oficina del sheriff publicó en línea el viernes, mostrando a ambos siendo escoltados fuera de su casa. Esto fue en la mañana. Parece que todavía estaban en pijama y boxers mientras los llevaban a las patrullas para ser puestos bajo custodia. Esto pasó en las afueras de Los Ángeles. Ahora, no está claro cuál es realmente la evidencia que tienen los detectives que los llevó a hacer un arresto y a creer que Emmanuel fue asesinado. Había esperanza esa noche de encontrar el cuerpo de Emmanuel. Aquí hay una imagen de KABCTV de Jake Harrow, de pie con los detectives en un área junto a una autopista, a unas 22 millas de su casa. Esto sucedió anoche. Ahora, dijeron los agentes, mientras Jake estaba ahí, buscaron en el área con perros rastreadores de cadáveres, pero no encontraron los restos de Emmanuel. Sobre la esposa de Jake, Rebecca, quizá viste su entrevista en KABC, donde dijo que su hijo fue secuestrado y ella atacada. Aquí está su historia. Asiento para auto. Y lo acosté y le dije que su pañal estaba listo. Y alguien dijo, hola. Y eso es todo lo que recuerdo. Ahora, eso es una supuesta mentira, según los agentes en el sur de California. Rebecca también está hablando ahora desde la cárcel. Ella acaba de dar una entrevista. Fue publicada casi al mismo tiempo que Jake estaba fuera con los detectives. Antes de abordar lo que dice ahora, recuerda cómo ella y su esposo hicieron público su supuesto llanto de cocodrilo hace más de una semana. Escuchemos otra vez ese audio de Rebecca. ¿Sacarlo del asiento del coche? Y lo acosté para poder preparar sus pañales. Y alguien dijo, hola. Y eso es todo lo que recuerdo. Así que ahí está Rebecca hiperventilando en KABC. Eso fue el 14 de agosto. Cabe señalar que la estación de televisión dice que no vieron lágrimas en sus ojos mientras daba esa declaración emotiva. Ella afirma que ella y Emmanuel fueron a una tienda de artículos deportivos en Yucaipa, California, el jueves por la noche después de haber estado en un partido de fútbol americano del otro hijo de los Harrow. Antes de entrar a la tienda, Rebecca dijo que Emmanuel necesitaba cambio de pañal y fue a cambiarlo. En ese momento escuchó, hola. Recuerda que estaba en el suelo y Emmanuel ya no estaba. Ahora tenía el ojo morado como prueba, ¿verdad? Que fue atacada. Esa historia parece desmoronarse. Nos han dicho que ese moretón
parece que ya llevaba un buen tiempo sanando. Y ha salido a la luz que, según informes, ella ya tenía ese ojo morado casi 2 semanas antes de llamar a las autoridades y contar su historia sobre este supuesto secuestro. Esto dijo Jake Harrow a las cámaras de KABC. Quien haya tomado a nuestro hijo, por favor, devuélvanoslo. Al principio, la gente de esta comunidad se unió para apoyar a esta familia. Quiero decir, si esto fuera una historia real, sería aterrador que este niño fuera secuestrado en el estacionamiento de una tienda de artículos deportivos y que su mamá fuera agredida. Pero las autoridades, en las horas y días después de que se contó esa historia por primera vez, dicen que encontraron inconsistencias en lo que decía Rebecca y la confrontaron al respecto. Y es ahí cuando dicen que ella dejó de cooperar con la investigación. Días después, las autoridades realizaron varios cateos en la casa de los Harrow, en una zona rural del sur de California. Aquí ven un video de dron grabado por Steve Fisher, investigador de personas desaparecidas, quien ha estado en este programa varias veces siguiendo este caso en el sur de California. Este video de dron muestra a autoridades recogiendo bolsas de evidencia cerca de la propiedad. Esta pareja, en entrevistas de televisión, aparentaba unidad, sentados juntos y pidiendo más acciones para encontrar a su hijo. Pero luego, anoche, hubo un desarrollo muy interesante porque el mismo día que tenías a Jake buscando con las autoridades, o al menos estando ahí mientras buscaban, de nuevo no encontraron el cuerpo de Emmanuel. Mientras buscaban en un área con Jake Harrow, ayer Rebecca dio una entrevista a un reportero del grupo de noticias del sur de California. Y ella, según esta entrevista, no está abandonando su versión. Dijo, y cito, no me rendiré con mi bebé. Ella sostuvo que está diciendo la verdad, que fue agredida y que Emmanuel fue secuestrado. El reportero sí señaló que el ojo morado todavía es visible, pero ha disminuido significativamente en el rostro de Rebecca. Además, no parece tener otras heridas. Si ella hubiera caído al suelo después de recibir un golpe, parece que ese pequeño moretón en el ojo fue la única lesión que tuvo después de este supuesto asalto. Ahora no está claro si Rebecca ha tenido alguna comunicación con su esposo desde su arresto. No se sabe si tiene abogado o representación. Debe ir a la corte mañana, igual que Jake. Jake tiene un abogado llamado Vicente Hughes. Él fue a News Nation y dijo que su cliente es inocente. Preguntó por qué la policía no estaba haciendo más para buscar al niño, que, según su cliente, fue secuestrado y está desaparecido. Dijo que su cliente estaba cooperando con la policía. Aquí hay más de lo que dijo. ¿Por qué Rebecca y Jake dejaron de cooperar con la policía si están desesperados por encontrar al bebé y la policía también lo está buscando? No sé de dónde salieron esas declaraciones de que dejaron de cooperar, Ashley. Hablé con los detectives ayer, ofrecí que Jake siguiera hablando con ellos. No me han informado de ninguna solicitud hoy para hablar con Jake. No represento a Rebecca, eso debe quedar claro. Tampoco me han pedido presentar a Jake. Ofrecí presentar a Jake. Entregaron voluntariamente sus dispositivos electrónicos y contraseñas. Creo que eso es algo importante que nadie ha mencionado. Esa entrevista fue antes del arresto de Jake. Tras arrestar a su cliente, contactamos a la oficina de Hughes. Un asistente nos prometió devolver la llamada, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta. Hay varias preguntas importantes que siguen sin respuesta en esta historia. Las más importantes: ¿dónde está Emmanuel? ¿Qué le pasó? Pero tampoco está claro cuándo fue la última vez que alguien vio a Emmanuel. La bloguera de crímenes reales, Annie Elise, dijo a News Nation que, según sus fuentes, ha pasado al menos un mes. También se ha informado que la gente no vio a Emmanuel en ese partido de fútbol al que su mamá afirma que fueron antes de que, según ella, fuera agredida. También se ha informado que los Harrows estuvieron en el estacionamiento de esa tienda de artículos deportivos en Yacaipa semanas antes de la noche en que Rebecca dice que fue atacada. La pareja supuestamente preguntó a los empleados de la tienda de artículos deportivos por las cámaras de seguridad, ya que decían que les habían robado en su auto en ese momento. Entonces, uno se pregunta qué le dijo Jake a los detectives ayer para llevarlos a ese campo. ¿Solo estaba jugando con ellos? ¿O realmente sabe dónde está el cuerpo de Emmanuel?
¿Y está separándose completamente de la historia de su esposa de que fue atacada? Mientras hablamos de Jake, también es importante mencionar su historia. En 2018 fue arrestado por crueldad a un menor, condenado en 2023 y ahora está en libertad condicional. Y eso ha generado muchas preguntas para los fiscales sobre cómo pudo obtener ese acuerdo. Daily Breeze posee una declaración jurada de ese caso. Afirma que la hija de Harrow, de solo 10 semanas, fue hospitalizada con costillas fracturadas. La bloguera de crímenes reales, Abby Blavy, habló con la mamá adoptiva de esa niña, que ahora tiene 7 años, y la mujer dice que la niña es ciega. No puede hablar, todo por lo que supuestamente hizo Jake Harrow. Harrow también debía comparecer en la corte el próximo mes por presunta violación de su libertad condicional al portar un arma de fuego. Ahora está acusado de asesinato, igual que su esposa, y ambos deben comparecer en la corte mañana por esos cargos en el condado de Riverside, California, mientras continúa la búsqueda del pequeño Emmanuel. Cuando Rebecca y Jake Harrow aparecieron en televisión, horas después de afirmar que Rebecca fue atacada y su hijo Emmanuel, de 7 meses, fue secuestrado en un estacionamiento de Yacaipa, California, aparecieron como un frente unido. Es probable que no hayan tenido mucho contacto desde su arresto el viernes pasado. Están detenidos en instalaciones separadas en el condado de Riverside, California. Este video acaba de llegar de News Nation. Jake y Rebecca Harrow hicieron su primera aparición en la corte hoy en el condado de Riverside, California. Ambos llevaban uniformes de prisión. No dijeron nada durante la breve aparición en la corte. La fianza para ambos ahora está fijada en $1 millón cada uno. Se espera que regresen a la corte el 4 de septiembre, que es jueves de la próxima semana. Hoy, el fiscal del condado de Riverside presentó oficialmente cargos contra los Harrow. Tenemos la denuncia penal que acusa a Jake y Rebecca de asesinato y de un delito grave por presentar un informe falso. En los documentos, bajo el cargo de asesinato, dice que los Harrow mataron al niño que solo está identificado como bebé Doe en algún momento entre el 5 y el 14 de agosto. Ahora, el día 14 fue cuando Rebecca afirmó que fue agredida y que Emmanuel fue llevado de ese estacionamiento de centro comercial en Yacapa, California. Sin embargo, esta es la primera vez que hemos visto que las autoridades identifican la fecha del 5 de agosto. El documento incluye un párrafo sobre el caso de presunta violencia doméstica y menciona que actos previos podrían usarse como evidencia contra los Harrow. Ambos fueron arrestados el viernes de la semana pasada. Un equipo Special Weapons and Tactics los detuvo en su casa. Cuando esta historia comenzó, la pareja supuestamente intentó desviar la atención de ellos, afirmando que Emmanuel, de 7 meses, fue secuestrado después de que Rebecca fue golpeada en la cara y agredida, perdiendo el conocimiento en un estacionamiento en Yacaipa, California. Esto es lo que ambos le dijeron a KABC-TV. Quien quiera que se haya llevado a nuestro hijo, por favor, devuélvanoslo. Lo sacaron del asiento del coche y lo acosté para poder preparar sus pañales. Alguien dijo hola y eso es todo lo que recuerdo. La estación de televisión notó que no vieron lágrimas en los ojos de Rebecca. Las autoridades dijeron que la historia simplemente no cuadraba. No descartaron un acto criminal, pero días después arrestaron a ambos. Este caso pasó de personas desaparecidas a búsqueda de restos en una investigación de asesinato. El domingo hubo un avance importante. Esta es una foto de Jake de pie en un área junto a una autopista, a unas 22 millas de su casa. Él está usando un uniforme de prisión. Él está de pie con los detectives, y eso realmente es todo lo que sabemos o todo lo que las autoridades han confirmado. No han dicho por qué fueron a esa zona y no han dicho nada sobre lo que Jake pudo haberles contado desde que está bajo custodia. Pero sorprendentemente, ese mismo día, Rebecca habló con un reportero llamado Brian Rocco, de un grupo de noticias del sur de California, y Rebecca, desde la cárcel, se mantiene firme en su historia, diciendo que es víctima de una agresión y que su pequeño hijo fue secuestrado, y quiere que lo encuentren y que la gente salga a buscarlo, aunque las autoridades y aparentemente el resto del mundo digan que eso es una mentira. Hoy tenemos algunas actualizaciones importantes sobre el caso de Emmanuel Harrow. El fiscal del condado de Riverside dijo que tiene una idea de dónde está el cuerpo de Emmanuel Harrow
y también tiene una idea de lo que le pasó a Emmanuel Harrow a manos, supuestamente, de sus padres. El fiscal Michael Hestrin ofreció una conferencia de prensa el miércoles, junto a las fuerzas del orden involucradas en el caso. Además de conocer más sobre la búsqueda de Emmanuel y el caso contra sus padres, también supimos de un caso previo de abuso infantil relacionado con Jake Harrow desde 2018, y el fiscal no se contuvo al decir que el juez le dio una oportunidad a Harrow y que fue una mala decisión. Ahora, antes de llegar a esa parte de la historia, déjame ponerte al tanto de lo más reciente sobre cómo van las cosas en la búsqueda de Emmanuel Harrow y el caso contra sus padres. Video de News Nation con Jake y Rebecca Harrow en la corte el martes. Ahora están acusados del asesinato de su hijo de 7 meses. Su audiencia en la corte fue breve y no hablaron. No mostraron mucha emoción ni presentaron declaraciones de culpabilidad. Se espera que sean procesados por los cargos la próxima semana, el 4 de septiembre. Ahora, ayer supimos por la denuncia penal que recibimos que las autoridades creen que Emmanuel Harrow murió tan pronto como el 5 de agosto o alrededor de esa fecha. 9 días antes, sus padres acudieron a KABC diciendo que Rebecca Harrow fue atacada y Emmanuel secuestrado en un estacionamiento de Yacaipa, California. Lo sacaron del asiento del auto y lo acosté para poder prepararle los pañales. Y alguien dijo, hola, y eso es todo lo que recuerdo. Quien quiera que se haya llevado a nuestro hijo, por favor, devuélvanlo. Jake y Rebecca Harrow también enfrentan un cargo grave por presentar un informe falso. Las autoridades dijeron hoy que, en su opinión, supieron en menos de 24 horas que la historia de los Harrow simplemente no era cierta. Una actualización importante de la conferencia de prensa de hoy fue cuando le preguntaron al fiscal del distrito del condado de Riverside si tenía alguna idea de dónde se encuentran los restos del bebé Emmanuel. Esto es según News Nation. Sí, tenemos una indicación bastante fuerte de dónde están los restos del bebé Emmanuel. Así que esa investigación sigue en curso en este momento. El fiscal no quiso profundizar en dónde es eso y no dijo directamente que saben dónde están los restos de Emmanuel. Ahora, tal vez recuerdes esta imagen de KABC de Jake Harrow con los agentes fuera de una autopista a unas 22 millas de su casa el domingo. En ese momento no hallaron los restos de Emmanuel. Ahora, cuando se le preguntó sobre lo que sucedió durante esa búsqueda y por qué Jake Harrow estaba allí, el alguacil del condado de San Bernardino dijo que estaban recibiendo cierto nivel de cooperación por parte del sospechoso, pero no quiso dar más detalles. Pero hoy salió un informe impactante según la Fundación Uvalde para Niños. Es una organización sin fines de lucro que originalmente estaba ayudando en la búsqueda de Emmanuel Harrow, y nos dijeron que se enteraron de que Jake Harrow confesó mientras estaba en la cárcel. Dicen que Harrow confesó a un informante de Perkins. Ese es un oficial de la ley encubierto que se hace pasar por un compañero de celda. Ahora estamos trabajando para obtener comentarios de las autoridades sobre eso y confirmar si nos dirán si Jake realmente confesó. Sin embargo, hasta el momento de esta grabación, su esposa, detenida en otra instalación, mantiene su versión. Al menos así era el domingo, cuando Jake estaba afuera con los agentes, porque Rebecca Harrow dio una entrevista a un reportero del grupo de noticias del sur de California desde la cárcel. El martes hablamos con Brian Rocos y esto fue lo que nos contó que ella dijo. Ella, ya sabes, se mantuvo firme en su postura. Le di todas las oportunidades para decir, bueno, Jake estuvo detrás de esto o soy una víctima de violencia doméstica. Le di amplias oportunidades para cambiar su versión. No está claro qué dijo exactamente Harrow en la cárcel, pero acabamos de enterarnos por parte del fiscal del distrito cómo creen que murió el pequeño Emmanuel. Más detalles ahora en News Nation. La presentación en este caso refleja nuestra creencia de que el pequeño Emmanuel fue abusado, víctima de abuso infantil durante un periodo de tiempo, y que finalmente, debido a ese abuso, sucumbió a esas lesiones. También se informó sobre un caso previo de abuso infantil relacionado con Jake Harrow cuando estaba casado con otra persona. Ocurrió en 2018,
La hija de Haro, que en ese entonces tenía solo 10 semanas de nacida, apenas una bebé, tuvo que ir al hospital. Tenía huesos rotos y Haro fue acusado de crueldad hacia los niños. En 2023 fue sentenciado en el caso y el fiscal dice que la niña, que ahora tiene 7 años, tiene lesiones de por vida por culpa de Jake Haro. Ella está postrada en cama, no puede hablar. Ella enfrenta otros desafíos en su vida. Todo por culpa del hombre que supuestamente después asesinó a su hijo de 7 meses. Aunque ese crimen en 2018 fue terrible, Haro no fue a prisión, solo recibió una sentencia suspendida. No fue un acuerdo, sino una declaración de culpabilidad ante el tribunal. Según el fiscal, la decisión de no darle a Haro una sentencia de prisión severa la tomó un juez. Era juez en Riverside, pero estaba de visita desde San Bernardino, según el fiscal del distrito. Esto dijo el fiscal de Riverside, quien ocupa el cargo desde 2014, así que este fue un caso que su oficina procesó. Y el juez decidió, como es su derecho, en ese caso, decidió que el señor Haro merecía una oportunidad extra y le dio libertad condicional y básicamente 180 días de trabajo comunitario, que termina siendo como servicio comunitario. Debo decir que fue un error de juicio escandaloso, un error escandaloso por parte de este juez. Los Haro están detenidos en cárceles separadas. Y de nuevo, ambos estarán en la corte el 4 de septiembre. En un momento más, llegaré a mi conversación con el reportero en el sur de California, quien puede ser la única persona que ha hablado tanto con Jake como con Rebecca Haro desde su arresto hace casi una semana. Los Haro están detenidos en instalaciones separadas. Video de KTLA de su visita a la corte esta semana en Riverside, California. Ambos padres están acusados de asesinato y de presentar un informe falso en la desaparición de su hijo de 7 meses, Emmanuel. Ayer, el fiscal del condado de Riverside informó que Emmanuel falleció por abuso infantil prolongado. La acusación en este caso refleja nuestra creencia de que el pequeño Emmanuel fue maltratado, víctima de abuso infantil durante un periodo de tiempo y que finalmente, debido a ese abuso, sucumbió a esas lesiones. Eso es lo que creemos. En un momento escucharán lo que Jake Haro dijo en respuesta a eso. También salió un informe ayer que decía que Jake Haro confesó a un agente encubierto en la cárcel. Confesó haber matado a su hijo, según lo que decía el informe. Esto es de la Fundación Uvalde para Niños. Es una organización nacional sin fines de lucro que ayudó a buscar a Emmanuel antes de que las autoridades acusaran a los padres de mentir. News Nation también publicó un informe diciendo que Jake Haro había confesado haber matado a su hijo. Había muchas similitudes en los reportes entre News Nation y lo que decía la fundación. Pero en el informe de News Nation dijeron que Jake Haro le admitió a este informante que se dio la vuelta en la cama y mató a Emmanuel de esa manera antes de tirar su cuerpo a la basura. Al inicio de la conferencia de prensa de ayer, el fiscal del distrito de Riverside dijo que era importante hablar porque los Haro fueron los primeros en esta historia. Ellos aparecieron en televisión el 14 de agosto. El video es de KABC. Podía preparar sus pañales. Alguien dijo, hola, y eso es todo lo que recuerdo. Quien quiera que se haya llevado a nuestro hijo, por favor, devuélvalo. Los Haro parecían estar unidos hasta su arresto el viernes pasado. Este es un video de la oficina del sheriff del condado de San Bernardino, donde los agentes arrestan a los Haro. Pero ahora parece haber un cambio en lo que cada uno de ellos está diciendo desde que han estado en la cárcel y separados. Brian Rocos habló con Rebecca Haro el domingo pasado en la cárcel. Trabaja para el grupo de noticias del sur de California. Él dice que Rebecca le contó que fue atacada en un estacionamiento en Yucaipa, California, y que Emmanuel fue secuestrado. La misma historia que contó en esa entrevista con las noticias locales y a las autoridades desde el día en que dijo que Emmanuel fue secuestrado, ¿no? Es importante señalar que las autoridades creían que Emmanuel murió tan pronto como el 5 de agosto, o alrededor de esa fecha, lo cual fue aproximadamente 10 días antes del reporte de noticias en el que Rebecca y Jake dijeron que Rebecca supuestamente fue atacada en ese estacionamiento en Yucaipa.
Pero ese mismo día en que Brian Roccos habló con Rebecca Harrow en la cárcel, Jake Harrow estaba en un campo con los agentes que buscaban a Emmanuel. Esta es una imagen según KABC. Aún no se sabe por qué Jake Harrow estaba con los agentes en ese campo, a unos 22 minutos de su casa, junto a una autopista. Las autoridades dijeron que no encontraron los restos de Emmanuel ese día y que todavía no tienen los restos de Emmanuel en este momento. Sin embargo, Jake Harrow está hablando desde la cárcel. Él dio una entrevista con ese mismo reportero, Brian Roccos, la persona que habló con Rebecca Harrow el domingo. Y hablé con Brian sobre lo que Jake Harrow le dijo hace poco tiempo. Ahora se une a nosotros el reportero del grupo de noticias del sur de California, Brian Roccos. Puedes leer su trabajo en presenteprice.com y acaba de hablar con Jake Harrow en la cárcel. Excelente entrevista, Brian. Agradecemos mucho que hayas pasado tiempo con nosotros en Law and Crime. Vamos a entrar en materia. ¿Qué te dijo Jake Harrow en la cárcel? Bueno, su entrevista fue diferente a la que hice con Rebecca, en el sentido de que Rebecca se mantuvo en la versión de que ella fue víctima de un asalto y que el bebé Emmanuel fue secuestrado. Y Jake no dijo eso, no dijo que hubo un secuestro, tampoco dijo que no lo hubo. Lo único que dijo fue que Vanessa era inocente. Y le pregunté directamente, ¿era responsable de la desaparición de Emmanuel? Y lo único que decía era, bueno, realmente no puedo hablar de eso por consejo de mi abogado. Él no sabía que más temprano ese día, Mike Hestrin, el fiscal del distrito del condado de Riverside, había dicho que creían que Emmanuel murió a causa de abuso continuo. Así que le conté a Jake lo que había dicho el fiscal del distrito y él dijo, eso no es cierto en absoluto. Pero lo que él no dijo fue si hubo algún tipo de abuso a corto plazo. Le pregunté si hubo un accidente. Sabes, le di, ya sabes, muchas opciones para explorar y simplemente no quería hablar de eso en absoluto. Así que te preguntas qué hay ahí. Considerando que él, ya sabes, la gran pregunta que tú y todos tienen es, ¿qué pasó con el bebé Emmanuel? Y él acepta esta entrevista. Aún así, cuando preguntas eso, no recibes respuesta, ya sabes, por temas legales. ¿Por qué crees que aceptó la entrevista? Bueno, parecía ser alguien que le gusta hablar. Tenía puntos que quería expresar. Y la manera en que abordo estas entrevistas siempre es, me gustaría contar tu versión de la historia en nuestro periódico, y para muchas personas eso es simplemente irresistible, especialmente cuando sienten que han sido perjudicados o a veces sienten que pueden decir algo que favorezca su situación. Pero de lo que realmente quería hablar extensamente era de su condena en 2023, donde se declaró culpable de crueldad intencional hacia un menor. Y él, no puse mucho en el artículo, simplemente porque no iba a poder obtener la otra versión de la historia, pero realmente habló muy mal de su esposa en ese momento, Vanessa, sobre su posible papel en las lesiones muy, muy graves de su hija, Carolina, quien ahora está postrada en cama de forma permanente. Jake había dicho que estaba bañando a la bebé y que se le resbaló de las manos y se golpeó el pecho con el separador del lavabo. En ese momento no parecía herida, pero luego, esa misma noche, a la mitad de la noche, Vanessa lo despertó y le dijo, «Oye, hay algo mal con la bebé». Y él le tocó los costados y sintió un crujido. Y esa fue una descripción que estaba en los documentos judiciales, y esa fue la descripción que él me dio ayer. Y él hizo varias acusaciones sobre Vanessa, sobre su idoneidad como madre y sobre la forma en que se comportó esa noche. Y dejó en claro que él pensaba que era inocente. Dejó en claro que quería llevar el caso a juicio, pero que sentía que lo presionaron para aceptar un acuerdo. Pensó que la sentencia de 180 días en libertad laboral, presentándose en la cárcel y saliendo por la noche tras recoger basura, junto con una sentencia suspendida de 4 años de prisión, era justa.
En sus palabras dijo que el juez pensaba que él era inocente. Ahora planeo conseguir la transcripción de esa audiencia y averiguar exactamente qué se dijo. Sí, porque ayer el fiscal del condado de Riverside, o sea, en la conferencia de prensa, muchas gracias, la opinión opuesta sobre cómo sucedió todo eso y dijo que el juez incluso mencionó que Jake Harrow recibió un trato favorable. Y ya sabes, ese incidente ocurrió en 2018 y luego el caso se resolvió en 2023, lo cual fue una línea de tiempo interesante. Cuando hablaste con Jake Harrow en la cárcel, ¿qué te llamó la atención de su lenguaje corporal? Estaba sudando, se estaba limpiando la cara. Por supuesto, está en una cárcel y hace como 100 grados allá en Banning, así que no sé qué tipo de aire acondicionado tenía ahí adentro. Parecía, no parecía asustado, no parecía preocupado, parecía más interesado en dejar claro cómo sentía que el fiscal del distrito y otros investigadores estaban asumiendo que solo porque tenía la condena de 2023 o debía haber matado al bebé Emanuel. Él siente que ellos hicieron esa suposición sin pruebas. Y así que eso le preocupa, pero él quería hablar muy claramente. Él ya sabes, aunque da como que, bueno, por consejo del abogado, realmente no puedo hablar de esto, hablar de aquello. Y luego, a veces para mí en una entrevista, ya sabes, tal vez intentas irte por un lado y te dicen, por ahí no. Y luego, tal vez, ya sabes, hay otros pequeños detalles que puedes intentar descubrir. ¿Cómo? ¿Te dio alguna pista en absoluto que te llamara la atención respecto a lo que hemos escuchado? Él salió en televisión pidiendo que trajeran a su hijo a casa y ahora está en la cárcel. Dijo algo que te llamara la atención, que te ayudara a juntar las piezas sobre lo que él podría pensar que pasó o no. Obviamente, él sabe lo que pasó. Obviamente, estas son, bueno, él reconoció que esos son cargos muy serios. Ya sabes, él reconoció a las personas que han estado pidiendo su cabeza, a las personas en las redes sociales. Realmente no ofreció mucho sobre, ya sabes, la búsqueda, reanudar la búsqueda. Él, ya sabes, hemos estado de un lado a otro, cooperaba o no, según con quién hablaras. Y él dijo que estaba cooperando completamente. Y eso se relaciona con algo que dijo el alguacil del condado de San Bernardino, Shannon Dykes, en la conferencia de prensa, que habían estado recibiendo cooperación de los sospechosos. Así que si eso incluía a Jake Harrow diciendo enterré al bebé junto a la autopista, no lo sé. Jake no quiso decir cómo terminó con los investigadores allá en los Badlands, como les llaman, en esa ladera llena de maleza. Eso parece que hay algo ahí que no está diciendo. Y es más que solo, bueno, Emanuel fue secuestrado, pero no puedo adelantarme tanto. Sí, porque es, ya sabes, ayer salió el gran reportaje de News Nation y luego hubo una organización sin fines de lucro que nos envió una nota, la Fundación Uvalde para Niños, que estuvo involucrada en la búsqueda al principio, luego ya no. Y luego, ya sabes, ambos. Parecía muy similar que hubo esta confesión en la cárcel. Dijeron, el informante, un informante Perkins, del cual nunca había oído hablar, que, según el informe, entra, se sienta con Jake Harrow. En realidad es un oficial de la ley, y él le cuenta todo diciendo que el informe decía que Jake había delatado a Emanuel. Así murió y tiraron el cuerpo de Emanuel a la basura. Las autoridades han rechazado eso y dijeron que simplemente no es cierto. ¿Hubo algo en tu conversación con él y al cubrir esta historia que te llamó la atención cuando eso empezó a ser noticia ayer? Sí, yo no estaba al tanto de esos informes en el momento en que hablé con Jake. Pero al ver los informes, uno supuestamente decía que Jake, ya sabes que habían matado a Emmanuel y lo habían puesto en la basura. Y el otro en ese programa de la misma persona era que Jake había enterrado a Emmanuel en una zona rural. El reportero en ese programa dijo que verificó varias veces con sus fuentes y creía que ambos relatos eran ciertos.
Pero lo extraño es que ambos no pueden ser ciertos, tiene que ser uno u otro. Y ahora las autoridades dicen que ninguno de los dos es correcto. Así que, ya sabes, todo se reduce a cuando la gente usa fuentes no identificadas para obtener información. Sabes, realmente tienes que pensar bien si eso es cierto. Quiero decir, nosotros en el grupo de noticias del sur de California somos muy reacios a usar fuentes anónimas a menos que sepamos que la persona está en una posición directa para saberlo. Y es algo que podríamos ser capaces de confirmar más adelante. Así que es difícil para la gente, como has visto, con todos los bloggers y aficionados en línea y demás, proponiendo sus propias teorías sobre lo que está pasando, y personas privadas tratando de organizar grupos de búsqueda. Es muy difícil para el público ser paciente y esperar a que las autoridades hagan su trabajo y lleguen al fondo de las cosas, lo cual eventualmente harán.